Muy bien, pues buenas tardes. Bienvenidos a todos al sexto Festival Nacional de Teatro Universitario, SEIA, que se dice pronto. Bueno, esta tarde vamos a comenzar con las actividades que hemos planteado, que van a consistir principalmente en talleres y tertulias y así, ya que, bueno, obviamente por coronavirus no podemos hacer nada presencial, así que puestos a hacer algo, hemos preferido buscar algo que por lo menos a los grupos les aporte algo de valor, especialmente en estos tiempos en que hay grupos universitarios y aulas que se han quedado incluso totalmente paralizados, así que por lo menos eh, proponer cosas que lo dicho, que les aporten valor y que esperemos les ayuden a que les den un empujón para seguir adelante. Y para ello contamos en esta primera charla con Julia Navrov, que es doctora por la Universidad de Granada y que ha desarrollado su labor docente tanto en dicha universidad como en la de Jaén. Actualmente además es profesora del máster universitario en estudios avanzados de teatro en la UNIR. Como investigadora también ha publicado varios artículos y capítulos y ejercido de revisora en varios artículos científicos para revistas como especialista en estudios teatrales. Algunas de estas han sido Signa, la revista de la Asociación Española de Semiótica, Studis Scenics, Cartaphilus, revista de investigación y crítica estética, y Naslevje, de una revista serbia y varios volúmenes colectivos. Así que nada, Julia, un placer tenerte aquí y todo tuyo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Aitor, por tu amable presentación. Y, por supuesto, antes de empezar, quiero agradecer a los organizadores y especialmente a Alberto Richo que hayan contado conmigo invitándome a este sexto ya Festival Nacional de Teatro Universitario. Es un placer participar en esta iniciativa que yo considero muy importante para el desarrollo de los estudios teatrales. Y además llegar a una sexta edición no habrá sido fácil, con todos los obstáculos inimaginables, como por ejemplo esa época de la pandemia, ¿no?, que nos mantiene alejados y pudiéndonos conectar gracias por supuesto, afortunadamente podemos conectarnos así a través de la red y a través de los medios. Porque estos encuentros, como el Festival de Teatro Universitario, siempre valen la pena creando una red de contactos, creando una red de amistades también que enriquecen de una forma muy interesante el campo de investigación y de los estudios teatrales. Voy a compartir mi pantalla ahora con la presentación. A ver. Espero que se vea bien ahora. Porque hoy vamos a ocuparnos de este primer taller que abre de alguna forma este sexto Festival Nacional de Teatro Universitario y vamos a tratar cuestiones que nos lleven a escribir y publicar un artículo académico. Yo, por supuesto, he preparado una Perdona que presentación. te corte un momento, pero no estás compartiendo. No estoy compartiendo, ¿vale? Espera. No, Bueno, los gajes de la... ¿Ahora? es el directo. Perfecto. Bien. Bien, espero que ahora se vea. Entonces, ¿cómo escribir un artículo académico? Yo he preparado esta presentación que aquí voy a exponer, pero por supuesto me encantaría que al final de la sesión tengamos un espacio de discusión, de preguntas, comentarios, quizá porque vamos a abrirnos a ese turno de debate. Pero empecemos con una cuestión crucial en cuanto a la investigación teatral se refiere, es decir, la investigación teórica y práctica. Yo creo que es muy importante subrayarlo porque normalmente cuando se habla de artículos académicos nos referimos o tenemos en mente la investigación teórica, es decir, un estudio de fuentes
de diverso tipo, de diversa índole, archivos, fuentes bibliográficas en diferentes bibliotecas, quizá grabaciones. Y es lo que está más presente, ¿no?, en nuestro imaginario. Pero no podemos olvidarnos de la investigación práctica. Todo ese enorme trabajo actoral y de dirección, pero también el no menos importante, aunque a veces paradójicamente invisible, aparato técnico que contribuye a la creación de un espectáculo y que los espectadores, el público, puede disfrutar, puede apreciar, en muchos casos incluso puede fijarse en elementos muy concretos como la iluminación o el sonido. Pero cuando hablamos de investigación teatral, de repente este apartado enorme, que realmente es la razón de ser de los estudios teatrales, se nos olvida de alguna forma, ¿no? Y esta investigación práctica es imprescindible para la profesión, pero a la vez muy efímera, ¿no?, muy valiosa y muy válida, que a menudo pasa desapercibida en el mundo académico. Desgraciadamente, de alguna forma se desvanece en el aire. Y entonces, el propósito de este taller es también incidir en la importancia de fijar por escrito, de dejar documento de esa investigación teatral práctica, ¿no?, en forma de artículo, o en otra forma, ¿no?, pero aquí nos vamos a centrar en el artículo académico, para que el resto de profesionales que quieran acercarse a esa producción teatral pudieran acceder a ella a través de estos artículos académicos dedicados a la investigación teatral, tanto teórica como práctica. Entonces, se trata de mostrar los procesos de esta investigación práctica, sistematizar los conocimientos y los aportes de cada uno de los agentes teatrales, directores, actores, dramaturgistas y, por supuesto, también los técnicos que desarrollan diferentes líneas de trabajo práctico. Así que uno de los objetivos clave de este pequeño taller que proponemos hoy, pero también uno de los objetivos clave de este tipo de iniciativas como el Festival de Teatro Universitario, es debatir lo efímero que es el teatro con algo que se quede para la posteridad. Bueno, toda la investigación tiene sus fases. También la investigación teatral, por supuesto, y tanto la investigación teórica como la investigación práctica tiene necesariamente una fase de preparación, una fase de búsqueda de materiales, de organización de las ideas clave. Si hablamos de la investigación teórica, obviamente estamos buscando fuentes a las que me he referido hace unos minutos, pero en cuanto a la investigación teatral práctica, también hay que buscar materiales, hay que organizar las ideas, por ejemplo, haciendo una puesta en escena, una dramaturgia, una adaptación. Esta mañana estaba comentando con Alberto Riccio un montaje maravilloso que es una adaptación del ensayo sobre la ceguera de Saramago a ciegas, realizado por la compañía La Coquera. Entonces, este trabajo para llevarlo a escena requiere una fase de preparación muy amplia. También tengo en mente la adaptación maravillosa con la dramaturgia de Miguel del Arco y Antonio Rojano de Ricardo III, que se representó en el Teatro Pavón Kamikaze y que ya ha sido objeto de investigación en varios artículos, en varias reseñas, etc. Pero cuando pensamos en la investigación teórica y nos preparamos para escribir un artículo académico, tenemos que hacer esta búsqueda de archivo, de biblioteca, pensando, por ejemplo, en el Teatro del Siglo de Oro o en el Teatro de Federico García Lorca. Y en el mundo académico hay una serie de espacios o de repositorios que nos pueden servir de ayuda y que son espacios comprobados, son espacios fiables, pongámoslo así, que nos permiten encontrar materiales contrastados, ¿no? Me refiero aquí
especialmente al Google Scholar, es decir, el Google académico, y al repositorio llamado Dialnet de la Universidad de La Rioja, que, a ver si los medios lo permiten, pero me gustaría enseñarles mínimamente en esta presentación. Espero que se vea, no sé, Aitor, si se ve, perfecto. Bueno, el Google académico con el interfaz básico de Google, que si pinchamos, yo he hecho esa búsqueda para ya tener la lista para la presentación, si buscamos Teatro Siglo de Oro, nos salen aproximadamente 225.000 resultados, empezando por los libros, también artículos de revista con un grande, etcétera. Pero también, a ver si aquí puedo llegar, porque he preparado Dialnet, pero no sé si, a ver, ahora. Dialnet, en cambio, es un repositorio que recoge los documentos o revistas, como pueden ver aquí, es un repositorio muy amplio, y si buscáramos el Teatro de Siglo de Oro, a modo de presentación, también nos salen artículos de libro, aquí lo tienen, artículos de revista, libros e incluso tesis, ¿no? Entonces, se me ocurre, como para iniciarse en este mundo de publicaciones y de escribir artículos académicos, se me ocurre que podrían ser dos fuentes interesantes donde empezar a buscar material. Vamos a la presentación. Bien, después de esta fase de preparación, necesariamente llega la fase de realización, lo he llamado así, en una fase de realización en la que tenemos que aplicar una metodología y luego pasamos a la ejecución, a la realización, ya sea de un montaje, si hablamos de la investigación práctica, sea de un artículo académico, si hablamos ya del momento de escribir, ¿no? De ponernos a explicar en un discurso coherente, con palabras, lo que queremos transmitir a los lectores, lo que queremos dejar por escrito, ¿no? Debemos aplicar siempre una metodología clara, es decir, tener una hipótesis del trabajo que debe ser contrastable y demostrable en este artículo que estamos escribiendo. Bien, las posibles estrategias que podríamos adoptar en el momento de escribir un artículo dedicado a los estudios teatrales son básicamente dos. Por supuesto, aquí nos vamos a centrar en el artículo académico, pero no quería dejar pasar por alto el artículo de difusión. El artículo de difusión, que es muy importante en el mundo o en el campo de estudios teatrales, porque nos permite tener constancia de que algún evento teatral, algún espectáculo haya tenido lugar y queda material que permanece, puede ser en forma de fotos, puede ser en forma de fichas, pero deja constancia de los diversos tipos de espectáculo que son todos los que podemos imaginar, acciones performativas también, teatro de calle, títeres, teatro sensorial. Es un material muy valioso que permite luego seguir con las investigaciones, ¿no? Podemos acudir a las revistas universitarias, podemos acudir a las notas de prensa. Y aquí traigo como otro espacio muy importante cuando hablamos de la difusión de las artes escénicas y de la documentación de las artes escénicas con todo tipo de documentos, es el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, cuya página está aquí, www.teatro.es, con un catálogo muy amplio que es realmente una gran base de datos que recoge, como pone aquí, información exhaustiva y ordenada de los documentos que se pueden encontrar de distintos tipos. Fotos de teatro, vídeos de teatro, audios de teatro, pero también publicaciones, reseñas, críticas, revistas dedicadas a los estudios teatrales. Entonces, cuando estamos pensando en escribir un artículo sobre el trabajo que estamos desarrollando,
sea el trabajo teórico, sea el trabajo práctico, podríamos plantearnos incluso en contactar con el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música para que incluyan en su repositorio lo que hemos producido, lo que queremos dejar, de lo que queremos dejar huella. También se puede acudir a la prensa cotidiana, ¿no? Y un ejemplo de ello, aquí traigo a colación esa entrevista con Ana Barceló, que se realizó a raíz de su estreno del espectáculo titulado Apnea en Murcia. Entonces, también es una manera de fijar por escrito, documentar un desarrollo importante a lo que los profesionales investigadores posteriores puedan acceder y puedan basarse cuando realicen sus investigaciones. Pero de nuevo, volviendo al artículo académico, cuando escribimos o cuando nos planteamos escribir un artículo académico, tenemos que seguir una serie de pautas. Es un proceso ya bastante fijado, bastante reconocido. Entonces, el artículo académico suele tener una estructura que es de la siguiente forma, ¿no? Suele empezar con un pequeño resumen, un texto breve en el que se explica lo que hay en el artículo. A este resumen normalmente la acompañan las palabras clave, 4, 5, 6, según la revista, según la publicación, que luego permiten indexarlo mejor y como dan fe de lo que está tratando dicho artículo. Lo he puesto resumen junto con abstract porque normalmente los artículos, si tienen el resumen en español o en otro idioma, suelen ser acompañados también en un resumen en inglés, ¿no? Luego el artículo académico suele tener una introducción donde se aborda el tema de forma gradual, se le presenta al lector de lo que va a tratar el artículo, de lo más general a lo más específico, para luego pasar ya el desarrollo de este artículo donde se expone la hipótesis, como hemos dicho, con una metodología clara y la información o el análisis de lo que estamos trabajando, ¿no? Siempre de forma ordenada, siempre argumentando lo que estamos haciendo, ¿no? Y luego pasamos a la parte final, que son las conclusiones, que es el cierre del artículo, en el que se retoman las cosas previamente tratadas, pero también se exponen los resultados y, nunca mejor dicho, las conclusiones a las que hemos llegado a lo largo de nuestro análisis, a lo largo de nuestro estudio o investigación, ¿no? No podemos obviar el apartado de las referencias bibliográficas. Toda la bibliografía consultada, libros, artículos, ensayo, todo ese material previo que habíamos estudiado para poder desarrollar nuestro artículo académico tiene que estar recogido en este apartado de referencias bibliográficas. Una cosa importante de la que debemos acordarnos es el tono, el registro que adoptamos a la hora de escribir, ¿no? Tiene que ser un tono académico. Hay artículos que se acercan más al ensayo, hay artículos que utilizan un lenguaje mucho más académico, ¿no? Pero hay que mantener un tono alto, un registro culto. Como he dicho, las referencias bibliográficas es un apartado importante porque en el artículo académico es imprescindible que citemos y referenciemos de forma muy minuciosa todo el material que hayamos consultado, ¿no? Tenemos que basarnos, fundamentarnos en ciertas cosas, apoyar nuestra hipótesis con los estudios que hemos consultado, pero también tenemos que rendir homenaje, si me permiten ponerlo de esta forma, rendir homenaje a los autores que lo hayan trabajado previamente, que hayan llegado a ciertas conclusiones o que hayan utilizado algunas frases que nos hayan captado la atención y quisimos también copiarlas, que no plagiarlas en nuestro artículo.
En cuanto a los estilos de citación, hay varios. En humanidades se usan distintos estilos de citación que se refieren al formato general del texto, al formato ya visual, ¿no? El uso o no de la sangría francesa o el margen en cada página, etcétera, etcétera, pero también la manera de introducir las citas largas o cortas, o cómo se definen las citas largas o cortas, y cómo finalmente se incluyen en este apartado final las referencias bibliográficas. Yo aquí he traído los 3 estilos de citación más comunes en el mundo de humanidades. El llamado MLA se suele utilizar en el campo de filología. En cambio, Chicago se suele utilizar en el campo de historia, arte, música. En cuanto al APA, es el mundo de psicología, educación, etcétera, aunque debo reconocer que el estilo APA es cada vez más difundido, más presente. Ahora, son estilos de citación distintos. Lo que es importante es mantener la coherencia de estilo cuando escribimos nuestro trabajo, pero debemos tener en cuenta, y volveremos sobre ello, en que cada revista, cada espacio donde queramos publicar nuestro artículo, tiene sus normas de publicación y puede adoptar uno u otro estilo de citación. Normalmente, lo veremos más adelante, se explica en el apartado de normas de publicación cómo se deben incluir las citas, cómo se deben referenciar los autores, etc. Bien, en cuanto a las posibles estrategias a la hora de escribir un artículo académico, se me ocurren así de pronto 2 posibles estrategias. Una de ellas es que estamos trabajando en algo que nos apasiona o en algo a lo que nos dedicamos a diario. Entonces, escribimos nuestro trabajo siempre de forma ordenada, estructurada y aplicando ese estilo de citación de forma coherente. Y luego buscamos un espacio, una revista donde publicarlo. Tenemos un producto casi completo y queremos venderlo, ¿no? O queremos proponerlo a alguna revista. Otra posible estrategia, que no es mala estrategia, es decir, yo creo que cuando estamos escribiendo debemos también, es decir, cuando estamos investigando debemos poner por escrito, ¿no? Nuestras investigaciones, se nos ocurren ideas, entonces podemos tener un producto listo e intentar colocarlo en alguna revista, siempre teniendo en cuenta que si la revista acepta o esté dispuesta a aceptar nuestro artículo, tendremos que efectuar cambios, por ejemplo, en el estilo de citación para ajustarlo, ¿no? a las exigencias de dicha revista. Otra posible estrategia, también bastante difundida en el mundo académico, es primero hacer una especie de estudio del campo de investigación, el estudio de las posibles revistas, de las posibilidades de publicación de nuestro hipotético artículo académico y después ponernos a escribir. Entonces, aquí podríamos escribir para una revista en concreto, por su prestigio o por el alcance que tiene, por el público o la temática que trata. Podemos escribir un artículo académico respondiendo a la llamada call for papers, es decir, la solicitud de aportaciones, y esto sería otra posible estrategia, o podemos escribir un artículo académico acorde con nuestro grupo de investigación. Puede ser que estemos trabajando en un grupo de investigación, por ejemplo, dedicado al teatro universitario, y nuestro grupo de investigación ha llegado a algún acuerdo con alguna revista para hacer un número monográfico. Entonces, en este caso, escribiríamos nuestro artículo académico
y luego seguiríamos todo el proceso de aceptación de este artículo. Pero formando un grupo, a lo mejor en ese sentido sería más fácil colocar nuestro artículo también porque la temática de este artículo se ajustaría a los intereses y a la publicación monográfica en este caso. Aprovechando este grupo de investigación, las posibilidades y las oportunidades que confiere estar en la red de contactos de personas que se ocupan de los mismos temas y tengan los mismos intereses, quiero hablarles de dos iniciativas que seguramente ya conocen o han oído hablar de ellas. La primera es el Festival Mutis de Teatro Independiente y también tiene sus propios congresos en los que las personas que se dedican al teatro independiente se reúnen y presentan sus trabajos, los avances y el desarrollo, ¿no?, de su investigación. Y otra iniciativa es la Asociación de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales, que se creó en el año 2017, como pone aquí en la página. Realmente el germen nació un año antes, cuando nos reunimos en el Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales. Entonces, son dos iniciativas que pueden ser interesantes para las personas que están, sobre todo, iniciando sus pasos en ese mundo de investigación teatral, quieren entrar en el mundo académico. Entonces, ponerse en contacto con las personas que se están ocupando de cosas similares puede ser una plataforma para empezar, ¿no?, a ser visible. Pero volviendo al artículo académico de lo que nos estamos aquí ocupando, nos surgen tres preguntas. La pregunta clave es, por supuesto, ¿qué publicar o cómo abordar ese proceso de escritura? Podemos publicar un artículo académico que recoja parte de nuestra o la totalidad de nuestra investigación, pero también podemos escribir o intentar publicar una crítica teatral que tenga que ver con nuestro trabajo, que por supuesto tenga que ver con nuestros intereses, o una reseña. Menciono esto porque hay revistas muy bien posicionadas. Hablaremos ahora de los índices de impacto brevemente, pero hay revistas como Theatre Research International que raramente publican artículos que les llegan propuestos por personas que no tienen nombre, no se han dado a conocer de ninguna forma. Y puede ser que poniéndose en contacto con este tipo de revistas, ofreciéndose para hacer una reseña de algún libro, siempre dedicado al campo de los estudios teatrales, nos abra alguna puerta, porque la revista de repente ve nuestro interés, recibe la reseña, ve cómo escribimos, que nos tomamos en serio nuestra labor investigadora. Entonces, puede ser como una pequeña puerta de entrada para publicar luego un artículo académico en un medio importante, ¿no? Otra pregunta no baladí, sobre todo en el mundo globalizado, es en qué idioma debo escribir mi artículo académico y por qué debo elegir este idioma. Evidentemente, vivimos en un mundo donde inglés tiene alcances muy amplios, llega a todo el mundo, y si lo lee una persona, por supuesto, en Inglaterra, en Estados Unidos o Canadá, pero también puede leerlo en Polonia, China o Ecuador, podrán acceder a nuestro artículo escrito en inglés. Pero ahí habría que valorar varias cosas. También, por supuesto, podemos escribir en español, porque es un idioma muy difundido, porque a lo mejor es un idioma en el que estamos haciendo nuestra investigación, o es un idioma en el que nos sentimos más cómodos, ¿no?, escribiendo y desarrollando nuestros trabajos. Nuestro artículo tendrá otros alcances
no mucho menores, porque español también es una lengua ya muy difundida mundialmente. Según qué público queramos tener para que lean nuestro artículo académico, podemos escribir en español. Pero también podríamos decidir escribir, por ejemplo, en catalán, ¿no? Estamos ahora en un festival cuya sede bueno, se ha forjado, ¿no? En Barcelona. En Cataluña pasan muchas cosas a nivel de práctica teatral, pero también de investigación teatral. Entonces, hay una serie de argumentos en pro y en contra para decidir el idioma que estamos escribiendo. Y he mencionado aquí esos 3 idiomas, pero igualmente podría mencionar el polaco o el húngaro o el alemán, ¿no? Entonces, es una pregunta que debemos pensar y es una pregunta también que está condicionada según qué medio o según en qué medio queremos publicar nuestro artículo académico. Y luego, ¿cómo elegir la revista? ¿Cómo elegir una revista en la que vamos a difundir este artículo académico que tenemos en mente? El mundo de las revistas es un mundo que parece, bueno, no parece, es muy complejo, parece muy complicado, a veces parece quizá caótico para una persona que está sobre todo al inicio de su camino académico y está pensando si escribir o no un artículo académico, si salir o no al mundo con su investigación. De repente puede asustarse cuando se habla de los índices de impacto, de los rankings, etc. Porque, ¿qué significa esto? Yo estoy al inicio de mi camino y quizá no llego al nivel para ser publicado en una revista de gran impacto. Acabo de decir que hay revistas que no aceptan artículos de jóvenes investigadores que no tengan ningún currículum, ¿no?, que sustente esa publicación. Pero por otro lado, también tenemos que pensar de nuevo cuál es nuestro propósito, qué perseguimos con la escritura de nuestro artículo. Y luego, ¿por qué no intentar con las revistas de gran impacto? ¿Por qué no intentar publicar en algún medio que conoce todo el mundo en el campo de estudios teatrales, como puede ser, por ejemplo, Primer Acto o AD Teatro, ¿no?, revista de directores de teatro? ¿Por qué no intentar llegar a estos medios de entrada? Bueno, habría que, de nuevo, sopesar las razones. Revistas hay varias, según si queremos conseguir fines académicos, ¿no?, que sería si publicamos en una revista importante que tiene muchas citas después, entonces esto nos da en nuestro currículum un peso importante luego a la hora en el futuro, ¿no?, de las futuras acreditaciones, los concursos para becas o concursos para plazas de profesor, pero podemos querer intentar por lo más humilde, quizá, que a veces hay sorpresas, porque humilde y publicar en una revista más próxima, una revista universitaria o una revista que conocemos porque nos manejamos más o menos en esos ámbitos, no quiere decir que nuestro artículo luego no tenga valor, no sea visto, no sea citado y no avale nuestra investigación. Bien, aquí quería compartir una herramienta que me parece muy útil, que es llamado MIAR, ¿no? Es la matriz de información para el análisis de revistas, un motor de búsqueda creado en la Universidad de Barcelona que nos señala de alguna forma, nos permite buscar diferentes revistas de muchísimos campos de investigación, no solo teatro, por supuesto, y que nos habla de su peso en el mundo de publicaciones, ¿no? Para este pequeño ejercicio he elegido 2 revistas. Una de ellas es Anagnórisis, revista de investigación teatral. En la página de MIAR nos señalará de dónde es la revista, el enlace para la página de la revista, volveremos con el Anagnórisis. Luego el campo académico,
nos interesan las artes escénicas, ¿no? Y dónde está indexada, dónde está indizada. Y con los puntos que cada categoría le confiere, ¿no? Anagnórisis es una revista que está en Emerging Sources Citation Index, es decir, está bastante reconocida, y según MIAR tiene una puntuación de 7,5. En cambio, Estreno, porque bueno, aquí estamos haciendo ejercicios muy cortos, en cambio, Estreno, Cuadernos del Teatro Español Contemporáneo, que se publica en Estados Unidos y abarca dos ámbitos de las artes y de filología, con especial atención a las artes escénicas y teoría de la literatura comparada, tiene un peso mayor, según MIAR, pero MIAR no es que lo haga de una forma arbitraria, sino que utiliza todos los elementos, todas las categorías, todos los índices, como Web of Science, Shimago, etcétera, para decirnos el peso que tiene esta revista. Y aquí vemos que desde hace 5 años ya, Estreno, Cuadernos del Teatro Español Contemporáneo, está en el máximo, ¿no? Tiene 11 puntos sobre 11. Entonces, esta es la manera de ver si la revista académica, donde queramos publicar nuestro artículo académico, tiene mayor o menor peso, o el mayor o menor impacto, y está más alto o más bajo en el ranking. Hemos elegido la revista. Cuando hayamos elegido la revista, tenemos que seguir al pie de la letra el proceso de publicación. Tenemos que observar y cumplir con las normas de publicación de cada revista. Lo he avisado o lo he adelantado hace unos minutos. Cada revista, y vamos a ver 3 o 4 en este pequeño taller, tiene sus propias normas de publicación. Quiero empezar con la revista Pigmalión. Es la revista de teatro general y comparado de la Universidad de Complutense de Madrid, que tiene ya varios números publicados. De hecho, aquí puede ser interesante porque tiene abierta la Call for Papers, es decir, los que quieran contribuir a esta revista tienen la posibilidad de mandar sus artículos, sus propuestas de artículos al número 13, ¿no? Que saldrá en este año 2021 y versará sobre teatro y arquitectura. Pero quería ir a las normas de redacción, porque en Pigmalión, si quisiéramos publicar en esta revista, nuestro artículo no puede exceder 8.000 palabras, es decir, eso hay que tenerlo en cuenta, porque podemos escribir un artículo muy bello de 25 páginas, pero si quisiéramos colocarlo en la revista Pigmalión, tendríamos que recortarlo necesariamente, ¿no? Por supuesto, ya en muchísimas revistas, la mayoría de ellas, diría, los trabajos se entregan en soporte informático. A veces se mandan por correo a la dirección indicada, a veces se hacen a través de las plataformas que las revistas tienen preparadas para los autores. Y luego todas las normas están señaladas. En caso de Pigmalión, el encabezamiento, la forma de citación y la disposición de la bibliografía. Esto sería en Pigmalión. En cuanto a Estudis Escènics, que son los cuadernos del Instituto del Teatro de Barcelona, también tiene las normas que se hacen del envío para los autores, ¿no? Se hacen los envíos en línea, hay que registrarse en su página web y aparecen todas estas indicaciones de los artículos que están escritos en catalán, castellano o inglés. Los en inglés se traducirán luego al catalán, ¿no? Se aceptan 2 tipos de artículos en caso de Estudis Escènics, y también se pueden enviar en formato digital. Necesariamente los trabajos que intentamos publicar, los artículos académicos que estamos escribiendo, intentando colocarlo en una revista,
no lo he dicho antes, pero tenemos que ser honestos también con los editores de las revistas y no deberíamos mandar el mismo artículo a diferentes revistas a la vez, porque a la hora de aceptarlo se crea un conflicto de intereses muy grave. Hay que publicar o hay que intentar publicar el artículo en una sola revista elegida a conciencia. Y en caso de ser rechazado, ahora pasaremos a ello, quizá intentar ir a otra revista, ¿no? En caso de Anagnórisis, ya mencionada antes, su página siempre se abre con el número actual de la revista, pero aquí a la derecha están los próximos números que yo he abierto en la pestaña siguiente. Y en los próximos números se nos anuncia los call for papers para el año en curso, ¿no? Tenemos el próximo número 23 y los envíos hay que realizarlos antes del 1 de mayo sobre enfermedades mentales y teatro. Y en el semestre siguiente, la fecha de entrega, el 1 de noviembre, es teatro y carnaval, ¿no? Pero en Anagnórisis, cada número que se publica, luego se saca el call for paper siguiente, ¿no? Siempre hay como 2 posibilidades de envío al año. Hay muchas más, ¿no? Pero estas serían las revistas dedicadas a los estudios teatrales, a los estudios escénicos. Pero nosotros, como investigadores de teatro, también nos hemos encontrado en la situación de intentar publicar algo en las revistas dedicadas a la literatura, ¿no? A los estudios semióticos, quizás, según el enfoque que le demos a nuestro artículo. Entonces, hay otras opciones, por ejemplo, Cuaderns de Filología de la Universidad de Valencia o Signa de la Universidad Nacional a Distancia, ¿no? La UNED, donde podemos intentar publicar nuestras investigaciones teatrales. Esto en cuanto a las normas de redacción, que debemos siempre comprobar esas normas de estilo de cada revista. Luego llega el momento, hemos mandado nuestro artículo y llega el momento de esperar la respuesta. Las revistas académicas tienen necesariamente un proceso que se llama la revisión por pares, que es una traducción, del término inglés peer review o el doble ciego. Y el artículo que hemos mandado se evalúa por 2 personas que de forma independiente miran si el artículo se ajusta a la política de publicación de la revista, si cumple con el formato, si cumple con las normas de estilo, si está bien escrito, si aporta algo a la comunidad investigadora, si es interesante, si es relevante. Es importante que sea una revisión al doble ciego porque eso nos asegura que los revisores no saben nada de quién haya escrito este artículo. Está terminantemente prohibido intentar contactar, ¿no?, con las personas que puedan estar relacionadas con la revista. Tiene que ser un proceso objetivo que asegure el valor académico, objetivamente hablando, de nuestro artículo. Entonces, los revisores no saben nada del autor o de la autora del artículo, pero también el autor, cuando recibe, o la autora que recibe las sugerencias y opiniones de los revisores, no sabe quién les haya revisado. Conforme pasa el tiempo, también puede ser que de repente nos revisemos los artículos de forma mutua, ¿no? Es decir, porque el mundo de investigación, el campo de investigación es limitado y publicamos en las mismas revistas, pero eso no quita el rigor científico, el rigor objetivo de publicación de nuestras investigaciones. La evaluación, aunque a veces asusta y puede ser un momento así de incertidumbre si mi artículo realmente es valioso, si va a gustar, ¿no?, si se va a publicar en esta revista, pero es un proceso que aporta muchísimo también a la persona que es evaluada, ¿no? Porque los revisores
aunque se suelen quizá centrarse en los puntos débiles del artículo, quieren indicarlo para las posibles mejoras, sugerir cambios, son personas también que cuidan de ese rigor científico al que me he referido. Incluso si el artículo es rechazado, no deberíamos tomarlo demasiado a pecho, porque lo que se evalúa es lo que hemos escrito y lo que hemos propuesto para la publicación, no a nosotros mismos, ¿no? Y puede darnos indicaciones de cómo mejorar nuestra investigación, de cómo reescribir ciertos apartados, o simplemente se nos dice que el monográfico de la revista trata de teatro y carnaval, entonces no vamos a publicar un artículo que hable de del teatro, no sé, acciones performativas, se me ocurre, ¿no? Ahora mismo, que no tengan nada que ver con la temática del monográfico. Entonces, a lo mejor el rechazo del artículo no es una cosa que va en contra de la calidad del artículo, que a veces es así, y simplemente con toda la humildad tenemos que revisar estos fragmentos que se nos han señalado, reforzar la parte de la metodología quizá, o ampliar las conclusiones, pero a veces simplemente tenemos que repensar dónde intentar publicar este artículo. Pero si la revisión por pares haya sido exitosa, nuestro artículo es aceptado. Y es un momento de gran alegría, sobre todo al inicio de esa carrera académica, de la carrera investigadora, cuando se publica, sale publicado, sea en papel, sea online, nuestro primer artículo, es un momento casi de gloria. Uno no sabe, no se lo cree. Es un logro personal, sin duda alguna, pero también, de nuevo, retomo por donde he empezado, es una aportación importante al campo de estudio que nos interesa, que en este caso son los estudios teatrales en sus muchas facetas. Entonces, cuando nos aceptan el artículo, en realidad estamos dejando de forma material, en forma de documento, esa pequeña huella del trabajo que hemos realizado, que hemos sistematizado, hemos estructurado, explicado, y podemos dar a la comunidad de los investigadores. Bueno, con esto termino mi pequeña presentación. Les agradezco enormemente su atención, que nos hayan aquí acompañado. Espero que haya sido de provecho este recorrido de cómo publicar un artículo académico.